Pero existen ciertos pasajes muy importantes y entre ellos este salmo que acabamos de leer, el Salmo 139. Yo no sé si tienen sus Biblias ahí, quienes tengan sus Biblias, por favor abran sus Biblias a Salmo 139. Entre los salmos hay salmos campeones, podríamos llamarles así, salmos inmortales, salmos maravillosos, salmos increíbles, como el Salmo 23, que es bastante conocido, el Salmo 1 es bastante conocido, el 22 habla del Señor, el 16, el 19 habla de las maravillas de Dios, 90, 91 lo utilizan, hay algunos supersticiosos que lo utilizan hasta para espantar demonios, pero no sirve para eso, pero es precisamente habla sobre la grandeza de Dios. Y yo les quisiera pedir que se recordaran de este Salmo 139, no todo obviamente, eh, pero que recordaran el número, Salmo 139, tranquilamente en sus casas pueden leerlo, porque es un salmo muy importante. Es un salmo de David. No sé cuál era la situación de la vida de David en este momento. No se menciona nada exactamente, que era joven, era ya adulto, era ya anciano. No sabemos. Mi sugerencia es de que era ya mayor, casi anciano, porque tiene un nivel de revelación bastante profundo, bastante alto. Y las cosas que aparecen son muy importantes, especialmente para este tiempo. Vivimos en un tiempo en donde eh, pues se le busca dar a las mamás el derecho de asesinar a sus hijos en el vientre. Ese es el mundo en el que vivimos, por suerte, pero no por bien, sino porque nos tocó la suerte. Vivimos en un país donde supuestamente siguen funcionando ciertas cosas de antes, entonces por eso no quieren entrar a esto que le llaman progresismo. No quieren ser progresistas, no quieren buscar estas cosas y entonces permitir el aborto. Pero el aborto es un asesinato irremediablemente y los países que permiten el aborto están promoviendo el asesinato ante los ojos de Dios. Por lo cual no debe extrañarnos los juicios de Dios sobre el mundo y la destrucción de Dios que vendrá sobre esta tierra ya en un tiempo. No sabemos cuándo, pero simplemente sabemos que así es. Aproximadamente el último número que supe fue hace algunos años, eran como 50 millones de bebés, eran abortados, solamente en los Estados Unidos. 50 millones de bebés, solo en los Estados Unidos. No digamos Europa, no digamos Rusia. Y se están dando ya ciertos cambios bastante drásticos precisamente en esos lugares, precisamente por esos principios de asesinato y de destrucción. Toman ciertas cosas lógicas y entonces simplemente arruinan los principios. Convierten a damas, a jovencitas en asesinas prácticamente, y no solamente asesinas de cualquier cosa. ¿Qué hace falta para que una jovencita diga, bueno, quiero matar a mi bebé? ¿No? Es bastante drástico. Y entre eso lo que busca hacer el ser humano, y lo ven, y estoy seguro que si han visto toda esta información acerca del aborto, lo van a ver una y otra y otra y otra vez. Y es que el ser humano es una nada. El ser humano es simplemente un poquito arriba de los animales. Nada más. La vida simplemente se da y sigue dándose y viene de la nada, no tiene sentido, no tiene razón y se acabó. Pero este salmo nos dice todo lo contrario, completamente. Y es por eso que quiero que se les quede bien en su mente todos estos pasajes que acabamos de leer y que lo vamos a leer otra vez. Versículo 13, Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista. El rey David era este gran rey que inició su dinastía, que precisamente culmina en la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo, quien terminará siendo el heredero de todas las cosas. Ya es el heredero de todas las cosas, pero vendrá en un futuro a someter todas las cosas debajo de sus pies. Quien inició esa dinastía fue el rey David, y fue un excelente rey, maravilloso rey. El punto es que fue, sobre todas las cosas, un profeta de Dios. Estaba tan cerca de Dios que Dios le hablaba, Dios le mostraba su verdad y le mostraba estos secretos maravillosos. Dice, tú formaste mis entrañas. Lo más interno de mí fuiste tú quien lo formó. Tú lo hiciste. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que no somos cualquier cosa.
No somos simplemente una forma biológica de vida que ha venido a la existencia a través de siglos y siglos de evolución y de formas. No, Dios tuvo una participación íntegra en nuestro ser, en nuestra esencia, en la formación de lo que somos y quiénes y de nuestra existencia propiamente dicha. Dios se preocupó con cada uno de ustedes de ir al vientre de su madre cuando fue el tiempo de la concepción y él empezar a formar su ser entero. Eso es lo que nos dice el salmista. Así que no somos cualquier cosa y ningún ser humano es cualquier cosa. El ser humano no está completamente alejado de Dios, se aleja de Dios por causa del pecado, pero Dios tiene sus ojos puestos en el ser humano, en todos los seres humanos. El mundo busca alejarse de Dios precisamente para que no importe nada asesinar a mi hijo, para que no importe nada asesinar a este bebé que llevo en el vientre y otras muchas cosas. Te alabaré, dice el salmista, versículo 14, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista se expresa de esta manera porque este es el secreto de Dios. Dios no tiene nada oculto, sino tiene cosas en secreto, cosas diminutas, cosas pequeñísimas. Ya las vamos a ver, pero se las está revelando al salmista. A este gran profeta de Dios se las está revelando y son cosas formidables. No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué interesante. En lo oculto fui formado. Este ser humano tan complejo, tan delicado, fue hecho en lo oculto. ¿Por qué? Porque para Dios, Dios no necesita la luz. Dios no necesita formar, Dios no necesita crear. Cuando nosotros pintamos, necesitamos luz. Cuando nosotros construimos algo, necesitamos luz. Dios no lo necesita. Puede hacer las cosas en oculto. No tiene ningún problema. No hay nada escondido para Él. No hay nada secreto, ni siquiera en nuestras almas. Y versículo 16 es el versículo más importante. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es esto del embrión? El embrión es, imagínense esto, imagínense una tapita, imagínense una latilla de esas de Vicks, ¿no? De pomada. Todos hemos usado una pomada, un ungüento en algún momento. Imagínense entonces una latita así. Ese es el embrión, solo que diminuto. Eso es un cúmulo de células que forma una plaquita diminuta. Ese es el embrión. Lo que me llama la atención es la forma de expresarse del salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí ya estabas tú. Desde ahí te vi yo. ¿Será ese el momento en donde Dios pone el alma? ¿Será ese el momento cuando está ya el embrión formándose, ya implantado en la matriz de la madre, cuando entonces Dios da el alma y ya empieza nuestra vida como seres humanos? Como seres humanos inmortales, por cierto, porque nuestras almas son inmortales. Que es otra cosa que este mundo trata de ignorar, que es otra cosa que este mundo trata de señalar como algo incorrecto. Nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos y de ahí morimos, como los animales. Pero esa no es la vida del ser humano. El ser humano no fue creado de esa forma. Dios nos dice que el ser humano ha sido eterno. Incluso el apóstol Pablo dice, Dios me apartó desde que estaba en el vientre de mi madre. Desde ahí me llamó, desde ahí me conocía, desde ahí ya sabía qué iba a hacer, desde ahí Él ya estaba formando mi tiempo y lo que yo iba a convertirme. De hecho, es de lo que habla el salmista, el resto del versículo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuál es este libro? Está hablando de el desarrollo intrauterino. Está hablando del desarrollo del embrión. ¿De qué libro está hablando? No, está hablando del ADN. De nuestros genes. Está hablando de nuestra genética. ¿Cuáles son estos genes? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es este libro de la vida? Pues todos nosotros lo tenemos en cada una de nuestras células.
Todos estamos formados por células y en las células, adentro de las células hay una parte que se llama núcleo. Ahí está el ADN, ahí está la información de nuestra vida y todos tenemos esa información. Todos tenemos este libro. ¿Será un libro? Solamente quisiera que se imaginaran. Si ustedes toman una de esas sus células y le lograran sacar de ese núcleo el ADN, su genética, y tomaran esa fibra de ADN y la estiraran, la fibra llegaría de acá a la luna. Es así de grande. ¿Otro ejemplo? ¿Quieren otro ejemplo? Imagínense un televisor. Ustedes están viendo un televisor y que toman su ADN, toda su genética, de cada uno de nosotros toman su genética de una célula nada más y la estiran y la pasan así como en un programa de televisión. Y la pasan y la pasan y la pasan. ¿Cuánto tiempo tardarían ustedes en ver toda la fibra de su ADN? Tendrían que pasar aproximadamente 6, 8 horas viendo la fibra y así tardarían 2 años para poder ver toda la tira de ADN. Es tan grande esta información y este nivel de información de almacenamiento que es la envidia de todos estos que hacen microchips, de todos estos que hacen estos discos de almacenamiento masivo. Todo esto es una envidia, porque es una situación biológica en donde se guarda una información, una cantidad de información casi infinita. Y que puede sobrevivir casi para siempre. Eso es lo que Dios hace. Ese es el libro de Dios. Y ese libro Dios lo puso en cada una de nuestras células. El ser humano nuevamente criticando, ¿no? Pero es mejor criticarle a él. El ser humano dice, esto vino de la nada. Ese libro, ese código genético vino de la nada, vino de casualidad. Y ahora está surgiendo, de seguro lo van a escuchar, ahora está surgiendo la idea es que vinieron los extraterrestres. Entonces vinieron los extraterrestres, tomaron su ADN, agarraron el de los monos, micos, lo que sea, y entonces lo unieron. Ahí nació el ser humano. La idea es decir Dios no existe, porque la idea al decir Dios no existe, es decir, yo no soy responsable ante Dios y no me importa a mí lo que Dios diga. Esa es la idea del mundo. Esa es la idea de las personas y esa es la idea por la cual atacan tanto a Dios. Este libro inmenso, este código genético, este ADN, ¿qué tengo que hacer yo para que funcione eso? Nada. Pero en mis células, en estos seres diminutos, ahí es donde vive ese ADN y ese ADN, solamente se los explico de forma muy simple, existen ciertos compuestos en ese ADN que van copiando el ADN, lo van recorriendo. Van copiando el ADN, copiando, haciendo una tirita. Esa tirita la envían a un lugar que se llama los ribosomas y ahí en los ribosomas pasa esa tirita y es ahí donde van formándose las proteínas. Y sin esas proteínas no existiríamos ninguno de nosotros. ¿Qué son las proteínas? Nuestro cabello son las proteínas, nuestras uñas son las proteínas, nuestros músculos están hechos de proteínas, estamos construidos completamente de proteínas y Dios puso a nuestras células de una forma sabia, perfecta, maravillosa. Por eso es que se maravilla el salmista, y eso que no sabía sobre las células y el ADN específicamente, lo que les estoy hablando ahora. Dios hizo que nuestras células fueran, no solamente se multiplicaran, sino que construyeran este cuerpo que ahora todos nosotros tenemos. Usted puede pensar que su cuerpo está mayor o enfermo o lo que sea, pero es formidable. Formidable, verdaderamente maravilloso. Usted, cada quien, es prueba de que Dios existe y es prueba de la maravilla y gloria de Dios. Hace falta mucha más fe, llamémosle, pero no es fe, pero hace falta mucha más credulidad. Pensar que vinimos de la nada. A pensar que este ser tan complejo
fue hecho, fue diseñado y construido por un ser infinitamente más complejo al cual llamamos Dios. Dios nos formó desde que estábamos en el vientre. Dios estaba supervisando a las células, imagínense eso, Él estaba supervisando a nuestras células. Ahí en lo oculto sabe exactamente qué tienen que hacer y Él puede hablarle a las células. El salmista en este versículo 16 se complican los traductores, porque el salmista mete la palabra yomim. En hebreo la palabra yomim significa días, y lo que quiere decir es que ya estaban escritos mis días, o mis días serán escritos ahí en el libro. Que es una idea bastante interesante. Es una idea bastante interesante ya que nosotros podemos hacer cosas que podemos transmitirle a nuestros hijos. Es una idea que aparece en la Biblia. Es una idea que aparece y que ahora al unirlo con nuestra genética sabemos que podemos cambiar esa genética. Tendríamos que conocer que todo lo que hacemos va a nuestro ser, va a nuestro interior. Que todo lo que buscamos tiene que ver con nuestras mismas células. Dios nos ha hecho íntimamente dependientes de lo que somos, de lo que ha construido en nosotros. Es algo formidable. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es alguien formidable. Es cierto que es el Día de la Madre. Y no estoy hablando exactamente de la madre, pero estoy hablando del nacimiento, lo cual es infinitamente más importante. Las mamás tienen el dolor de estómago, tienen los vómitos, tienen las náuseas, tienen el cansancio de estar cargando ahí. Los papás es más la pena. Pero el que se ocupa, el que hace el mayor trabajo, ese es Dios. Dios es el más importante. Ahora véanse ustedes mismos. Les pregunto, ¿salieron mal? ¿Fue un trabajo incorrecto? ¿Fue un trabajo incompleto? ¿Hubo problemas? ¿Hubo dificultades? Sabemos que hay ciertas situaciones y problemas con ciertos nacimientos. Hay quienes incluso salimos, yo puedo decir, hemos salido alérgicos y eso tiene que ver con nuestros genes, es nuestra genética, hemos salido alérgicos, hay ciertos problemas, pero sabemos por la Biblia que eso vino gracias al pecado. La vejez vino gracias al pecado. La enfermedad vino gracias al pecado. No es Dios. Dios es perfecto. Dios hizo la obra perfecta. Dígame, ¿quién le gustaría tener otro brazo más? ¿A quién le gustaría tener 8 piernas? ¿O ser como un 100 pies? ¿Sería mejor? Somos perfectos. Somos correctos. Somos ideales. Incluso la Biblia es tan clara al decir que estamos hechos a la misma semejanza de Dios. Ahora le digo todas estas cosas y la grandeza de Dios, sobre la cual simplemente nos queda maravillarnos y agradecerle a Dios por todo lo que hace, precisamente para que entendamos que Él es el único digno de nuestra confianza. Él es el único digno de todo conocimiento, de toda honra, de toda gloria. Él sabe perfectamente qué es lo que debe hacer y lo que debemos hacer, y lo que Él diga es la verdad. Vamos a pasar a Juan 3. ¿Sabía usted que Dios le dice que debe nacer otra vez? ¿Sabía usted que Dios ha dispuesto y ha establecido otro nacimiento? Ya que hablamos del nacimiento físico, el nacimiento de nuestro cuerpo, la construcción de nuestra vida a este mundo, cuando nuestras madres nos trajeron a esta tierra, ¿sabía usted que Dios dice que debemos nacer otra vez? Dice versículo 1, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, perdón.
Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, esto es muy importante, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto que dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es lo que acabo de mencionar y lo que acabamos de hablar de una forma muy sencilla, muy simple acerca de nuestro cuerpo. Carne es. Pero Dios manda a todo ser humano que debe nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios. El mismo Dios que puso su libro en nuestras células. El mismo Dios que formó todas nuestras entrañas adentro de nosotros y que nos formó adentro del vientre de nuestra madre. Es el mismo Dios que nos dice, te es necesario. Te es necesario. Esto es lo que debes hacer. Y ahora debes nacer del Espíritu. Mi pregunta es, ¿ha nacido del Espíritu? Y es una pregunta que todos debemos hacernos, pues al final, alguien podría decir, bueno, sí, yo soy cristiano. Y soy cristiano porque desde pequeño venía a la iglesia, o soy cristiano porque llevo 5 años viniendo a la iglesia, o llevo 10 años viniendo a la iglesia. ¿Eso nos hace ser cristianos? Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. ¿Ha nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? Lastimosamente hay muchas personas adentro de las iglesias que no han nacido de nuevo. Y es que ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver si estoy leyendo la Biblia, si me gustan las cosas religiosas? Qué bueno que tenga religión, qué bueno que busque las cosas de Dios o busque a Dios a través de ciertos medios. Es muy interesante y es muy importante, pero este es Dios hablándole. Y quiero que note algo. Este Nicodemo, dice, era un principal de los fariseos. ¿Esto qué quiere decir? Era un hombre religioso. Este Nicodemo conocía todo acerca de ritos. Estamos viendo sobre los evangelios y ahí aparece algo muy interesante acerca de los ritos de los judíos en aquel entonces. Yo no sé si todavía lo tienen, pero dice que se lavaban muchas veces las manos antes de comer. Y si no se lavaban muchas veces las manos, simplemente no comían. ¿Por qué? Porque ellos decían que se volvían impuros. Se iban a llenar de impurezas en su ser. Estaban tratando de purificarse delante de Dios, simplemente con lavarse las manos. No caminaban ciertos pasos, no solamente daban ciertos pasos el día de reposo, el sábado, el sabbat, el día de reposo, porque Dios les había mandado que no hicieran ninguna obra. Le decían al mismo Señor Jesús, ¿por qué haces estas obras de sanidad si estamos en sabbat? ¿No sabes que Dios dice que no tienes que trabajar en el sábado? Y el Señor seguía sanando y seguía sanando, demostrándoles que ese no era el sentido de la ley. ¿Pero qué quiero decirles? Quiero decirles que este Nicodemo era un hombre tremendamente religioso. Por así decirlo, era un hombre que le encantaba la iglesia. Era un hombre que le encantaba la Biblia. Era un hombre que, por cierto, era el fin en aquel entonces y más adelante, el fin de las sinagogas. Era un hombre que le enseñaba a los niños. Porque para eso servían las sinagogas. Ahí llevaban los judíos a los niños a que les instruyeran acerca de la palabra de Dios. Era un instructor de niños. Así llama el apóstol Pablo a los fariseos, a los rabinos, en su carta a los romanos, instructor de niños. Eres un maestro de los niños de la ley. Así que, hermanos, discúlpenme, no piensen, sí, me encanta la iglesia, entonces por eso ya soy salvo. La pregunta es, ¿he nacido de nuevo? El nuevo nacimiento no lo hago yo. El nuevo nacimiento no lo digo yo.
Sí tengo que creerlo, por supuesto que tengo que creerlo, pero lo estoy viviendo. Está pasando en mi vida, está cumpliéndose. Estoy viendo el reino de Dios. Prefiero las cosas del mundo que las cosas de Dios, pues entonces tal vez no estoy viendo el reino de Dios. Eso es lo que nos define como creyentes y eso es lo que nos define como hijos de Dios. Y qué bueno fuera que cambiáramos ya nuestras definiciones acerca de las cosas más importantes. Yo no soy creyente porque sea bueno, porque soy muy malo. Yo no soy creyente porque yo ya no peco, yo sigo pecando. Pero soy creyente porque hay un cambio en mi vida. Hubo una transformación que hizo Dios de la misma manera como Él formó mi ser entero en el vientre de mi madre y Él sabía cómo hacerlo todo. De la misma manera, Él adentro de mí hizo un cambio, hizo una transformación, hizo una renovación, hizo una reconstrucción de mi ser, lo cual llamamos nuevo nacimiento, lo cual llamamos nacer de nuevo. Venir a ser hijos de Dios. Soy hijo de Dios no porque sea perfecto, soy hijo de Dios porque Él puso su mano en mí y me ha transformado y me ha dado vida. Y esa es la definición de creyente. Que tenemos que hacer profesión de fe, por supuesto, tenemos que hacer profesión de fe. Levantar nuestras manos, decir creo en el Señor Jesucristo y por supuesto creer en el Señor Jesús. Pero yo les insto, hermanos, a que vivamos nuestro nuevo nacimiento. A que empecemos a caminar nuestro nuevo nacimiento, no que caminemos ya en religión, ya no en, bueno, tengo que ir a la iglesia. Es bueno tener que ir a la iglesia y sí hay que poner cierta disciplina, pero venimos a la iglesia para encontrarnos con Dios. Y es por eso que nosotros no necesitamos imágenes. Nosotros no necesitamos medios, nosotros no necesitamos poner formas, porque adentro de nosotros hay un nuevo ser y es gracias a ese nuevo ser que vemos espiritualmente el reino de Dios, como lo dice aquí el Señor Jesucristo. Hacemos cosas religiosas, como lo diría el mundo, como leer la Biblia, como ir a la iglesia, sí, pero lo hacemos con nuestro espíritu porque hemos nacido de nuevo. Nos vamos a encontrar con Dios sabiendo que Él está aquí. Y nos está viendo. Es el mismo Dios. Es el mismo ser. Ahora que estamos hablando sobre el nacimiento y sobre esta gran obra, nuevamente la pregunta, como hice hace un momento, ¿ha nacido de nuevo? Es una nueva criatura. Si ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, aleluya, gloria a Dios. No solamente es salvo. La pregunta es, ¿está viviendo ese nuevo nacimiento? ¿Está caminando en ese nuevo nacimiento? ¿Está creciendo en ese nuevo nacimiento? Es eso lo que tiene que hacer. Pero para aquellos que no han nacido de nuevo, Dios se los está ofreciendo. Dios lo está poniendo delante de ustedes. Y lo que tienen que hacer es confiar en Él. Lo que tienen que hacer es recibirle, lo que tienen que hacer es entregarle a Él sus vidas, lo que tienen que hacer es confiar en que Él hará la obra y Él sabe perfectamente lo que debe hacer. Es lo que llamamos la profesión de fe. Creer que el Señor Jesucristo murió por mis pecados no es simplemente murió o pagó mis pecados, sino murió para que yo tuviera una nueva vida, para que yo reviviera, para que tuviera una resurrección, para que tuviera eternidad, para que tuviera comunión con Dios. Eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es religión, el reino de Dios no es ritos, el reino de Dios no es con formas, no son tradiciones. El reino de Dios es una relación íntima, plena, perfecta y maravillosa con Dios. No le vamos a ver con nuestros ojos ahora, no le vamos a escuchar con estos oídos ahora, pero tenemos al Espíritu y vemos el reino. Me encantaría decirle a las personas, acérquense al Señor. Solamente en Él van a tener vida, no van a tener vida de otra forma. Puede ser que en este mundo van a tener dinero y el dinero da comodidad, ¿no? Es interesante. Pero vendrá siempre el mal. Vendrán los problemas.
vendrá la ruina, porque es lo único que provoca el pecado, ruina. Y es por eso que este mundo lo único que ofrece es ruina. Pero Cristo Jesús le ofrece salvación, vida, paz, eternidad, dicha. Y eso es más importante que cualquier cosa en este mundo. Aquel que puso su libro en cada una de mis células, él sabe bien. Él entiende bien lo que yo necesito. Él sabe bien cómo cambiar y cómo transformar ese dolor que tengo, esa pena que tengo, esa soledad que tengo. Y es por eso que me ha dado el nuevo nacimiento. Es por eso que me ha dado este nacimiento espiritual. Es por eso que Él ha puesto para auxiliarnos esta bendición. No se trata de orar por alguna que otra bendición. No se trata de orar por alguna que otra sanidad. Se trata de tener una relación íntima con Dios y entregarle a Él toda nuestra confianza para que nos salve. No por nuestras obras, no por nuestro buen hacer, sino porque Él es bueno y Él es el justo y el que justifica. Me gusta mucho esa frase, la dice el apóstol Pablo en Romanos. Él es el justo y el que justifica. Él no está esperando que usted haga una buena obra. Él no está esperando que haga ningún bien. Él no está esperando que le convenza a Él. Él ya hizo la obra. Él mandó a su Hijo, murió en la cruz, cargando todos sus pecados y todos sus pecados ya están muertos, destruidos, acabados. Pero necesita ese nuevo nacimiento a través de la fe para apropiarse de esa vida eterna.